Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le doy la bienvenida al programa Zacatecas, Memoria y Reflexión, un espacio de la Secretaría General de Gobierno que a través de la Crónica del Estado presenta temas históricos de nuestra entidad. Es por ello que los compañeros y compañeras presentarán las secciones breves históricas, ¿sabías qué?, municipio y personaje. Además, tenemos el gusto de recibir en el estudio a la maestra Dalia Muro Marrufo. Sin más, lo invito a la primera sección, breves históricas, a cargo de María José Pérez Montelongo. Con el gusto de poder presentarle algunos datos sobre la historia de nuestro estado de Zacatecas. ¿Por qué se abrió una casa de moneda en Zacatecas? En el año de 1572, un grupo de mineros solicitaron al rey la apertura de una casa con el fin de labrar numisma y poder pagarle a los trabajadores. Esto a consecuencia de que se corría mucho riesgo al viajar por los caminos tradicionales de la Ciudad de México para traer el efectivo. En el año de 1834, durante el gobierno de Francisco García Salinas, se instauró el Panteón de Nuestra Señora del Refugio. En 1835 quedó asentado el registro del primer cadáver sepultado, un hombre llamado Manuel Calderón, de 70 años de edad, y se dice murió de dolor de costal. ¿A quién se le nombró el padre del nacionalismo musical mexicano? Originario de Fresnillo, Zacatecas, Manuel M. Ponce es considerado uno de los compositores más prolíficos en el panorama de la música de concierto. En el año de 1912, Ponce realizó un concierto con obras que contenían características que se consideraban por primera vez genuinamente mexicanas. De este modo, se considera el inicio del movimiento nacionalista en la música mexicana. Se colocó la primera piedra de la parroquia mayor de la ciudad de Zacatecas, hoy catedral, en el año de 1729. 7 años después, se incendió debido a que una señora dejó una vela encendida en uno de los altares de madera. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, María José Pérez Montelongo. Muchas gracias, Marijo, por compartirnos esta información. A continuación, lo invito a la sección ¿Sabías qué?, donde Andrea Aguilera nos hablará del poema Suave Patria. ¿Sabías que La Suave Patria es uno de los poemas más famosos de nuestro país? Así es, este poema fue escrito por el poeta zacatecano Ramón López Velarde, uno de los mayores exponentes de la literatura moderna en México, y está fechado en abril de 1921. Es un poema que está compuesto por 153 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas cada uno. Están distribuidos en 33 estrofas y cuenta con 4 secciones: proemio, primer acto, intermedio y segundo acto. Su composición es una secuencia rítmica de lectura de secciones breve-larga, bajo el principio simétrico de los 2 actos y el efecto espejo entre uno y otro. Sus versos cuentan las impresiones del poeta que vagaba por la Ciudad de México, convencido de que las calles le dictaban lo que debía escribir. Entre el ruido de la urbe, los coches y las cantinas, encontraba el momento ideal para comenzar a escribir en cualquier papel que tuviera a la mano. Cuenta la leyenda que uno de los fragmentos del poema lo escribió detrás de su nombramiento de profesor emitido por la SEP, mientras que se encontraba en la cantina La Rambla, lugar que solía frecuentar para dar vuelo a su inspiración. Aquella composición fue creada en el marco de la conmemoración de la independencia en un México posrevolucionario. El poeta volcó su sentimiento patriótico en un poema que se convertiría en un canto al dolor, a la patria, y sería uno de los últimos trabajos del profesor Velarde. En 1921, la Cámara de Diputados decretó un luto de 3 días por la muerte del poeta y los funerales corrieron por cuenta del gobierno. Las opiniones y homenajes coincidían en señalar que el país había perdido al poeta que establecía las bases de un nacionalismo que la revolución legitimaba como una de sus conquistas.
En el año 2021, a razón de cumplir 100 años de la creación del poema La Suave Patria, se realizaron una serie de homenajes y reediciones en los que los escritores, analistas literarios y poetas se propusieron plasmar sus interpretaciones del poema y honrar la memoria del poeta jerezano, que envolvió su poesía con la mística de la provincia, la soledad y lo mundano. Dice José Gorostiza: de La Suave Patria, nuestro gran poema criollo, derivan insospechados caminos que sustentarán y conducirán a quienes intenten la creación de una poesía personal y mexicana a un tiempo, por el carácter y el ambiente. La Suave Patria confirma mi creencia de que lo raro fue un accidente de la evolución de su lenguaje y no el fin propuesto en su obra, que nadie se propondrá nunca, teniendo la honradez artística y personal de Ramón: escribir con el único objeto de que no se le entienda. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Andrea Aguilera Ramírez. Muchas gracias, Andrea. Así como lo comentó, La Suave Patria fue escrita por Ramón López Velarde en 1921, según el testimonio de su amigo Pedro de Alba. El poeta Velarde estaba corrigiendo las pruebas tipográficas del poeta cuando enfermó de muerte. Si me permite, quiero invitarlo a que visite la página de Facebook de la Crónica del Estado de Zacatecas para conocer más datos y eventos que estamos preparando para ustedes. Y si le parece, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Zacatecas, Memoria y Reflexión. Como ya se lo había comentado, está en el estudio la maestra Cruz Dalia Muro Marrufo, quien nos hablará de la emblemática, el escudo de armas como símbolo de poder. El tema de la emblemática siempre es interesante. Creo que muchas de las veces, maestra, buenos días, gracias por estar con nosotros, no se le da el peso que debiera por lo cotidiano, que luego se ha vuelto la emblemática. Pero sin embargo, creo que la emblemática pues reviste una importancia definitoria, ¿no?, en la sociedad, y como tú lo comentas, ha sido usada también como símbolo de poder. Platícanos, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Es un gusto estar aquí en este espacio para hablar de parte de la investigación que vengo desarrollando ya de varios años a la fecha, en la que abordo la construcción de la memoria histórica en Zacatecas. Y dentro de esto está el escudo de armas de la ciudad como símbolo de poder en el momento en el que se crea para la ciudad o en el que es otorgado por el rey, que bueno, hoy es de dominio público, que el rey Felipe II lo otorga a la ciudad junto con el título de nobilial en 1588, pero creo que falta restituirle el valor que tuvo en el periodo novohispano como símbolo de la memoria y todo lo que implicó la emblemática del poder regio en Zacatecas. Es decir, el escudo de armas que concede Felipe II no era nada más, no era un mero adorno. ¿Había más en el escudo de armas? ¿Cuál era la importancia de contar con un escudo de armas, maestra? Sí, bueno, en primer lugar, era una práctica muy común para las ciudades importantes recibir la distinción del rey, primero de recibir un título de ciudad y después de recibir una heráldica, como en este caso fue el escudo de armas. El escudo de armas es muy importante para entender el universo simbólico de Zacatecas en el periodo novohispano, porque si todos como insisto, es de dominio público, todos conocemos el escudo de armas y identificamos sus elementos, ¿no? En primer lugar, hay una centralidad de la Virgen María, la bufa, y luego tenemos los conquistadores y la famosa frase en latín, el trabajo todo lo vence. Entonces, el escudo de armas, como símbolo de la memoria, remite específicamente a la fundación de Zacatecas. Y aquí es menester decir que se convirtió en un emblema tan importante del poder regio en Zacatecas, por lo menos durante 3 siglos. Ya en el siglo XIX fue cuestionado, ahorita podemos platicar un poco sobre eso,
pero fue principalmente porque el escudo de armas se convirtió también en una representación del pendón, y el pendón era una fiesta específica que se realizaba anualmente en la ciudad para conmemorar la conquista. ¿Esto qué quiere decir? Que como actualmente tenemos fiestas establecidas, instituidas por el Estado-Nación, o sea, por el Estado mexicano, como es la del 16 de septiembre, que se sitúa como el momento de fundación o de nacimiento de la nación mexicana, ¿no? Pero esta es una construcción del siglo XIX. Entonces, habría que cuestionarnos si antes no existían fiestas de la memoria, y la respuesta es sí, sí existían. Y una de esas fiestas fue la que cada año, el 7 y 8 de septiembre, se realizaba dentro de una dualidad sacropolítica en la que había actos religiosos a Nuestra Señora de los Zacatecas, y el pendón era sacado digamos, en desfile cívico, en términos actuales, por las principales calles de la ciudad. Sí, tengo entendido que la primera saca del pendón fue creo que en 1591, y después ya con el alférez, que era Juan de Tolosa Cortés Moctezuma, en 1597. Y no era, o sea, yo me pongo a pensar, maestra, y es bien interesante cómo no había pasado por relativamente tanto tiempo del descubrimiento de las minas de 1546 a 1597, pues realmente no era mucho tiempo, pero ya se conmemoraba la historia, y lo que representaba esa historia, me imagino, era el pendón, ¿cierto? Sí. Así es. Hay toda una serie de momentos históricos que ocurren en la segunda mitad del siglo XVI, después de que se descubren las minas de Zacatecas, que primero es la institucionalización de la fiesta, ¿no? Que es en 1559, cuando el Cabildo de la ciudad decide crear una fiesta que sea anual para conmemorar o recordar lo que ellos llamaban el patrocinio mariano en el descubrimiento de las minas. Después se otorga el título de ciudad en 1588, y después a la fiesta se le agregan los paseos del pendón, efectivamente en la década de 1590. Pero aquí es importante mencionar un aspecto que tú dices, y es muy interesante, de que en estos momentos todavía hay una generación viva de quienes participaron de la conquista. Y esto marca una distancia, por ejemplo, a la forma en la que era concebido el escudo de armas ya en el siglo XVIII, en el siglo XVII y el siglo XVIII, que es cuando se considera un símbolo de la memoria. Y en torno a él y en torno al descubrimiento de las minas se crea todo un mito fundacional, ¿no? Que hoy sabemos que los mitos pues tienen parte, históricamente eso, tienen parte de verdad, hay un poco de reformulación o resignificación de cómo ocurrieron los hechos históricamente, pero en el momento en el que se producen por el grupo social que los consume, pues son considerados como verdades, o sea, colectivamente, ¿no? Entonces esto es lo que pasa en torno al pendón, y en torno al pendón, al escudo de armas, y en torno a la propia fiesta de Nuestra Señora de los Zacatecas, porque se va a empezar a decir que ya en el siglo XVIII, que la Virgen se apareció en la conquista de Zacatecas, y que una prueba de veracidad de ese milagro es el escudo de armas, y es toda una serie de manifestaciones artísticas, principalmente de pintura, de tradición oral, que sustentan esa aparición. Y después va a pasar algo muy interesante, que en el siglo XIX, en el marco del establecimiento de la República, hay todo un movimiento de hispanofobia en contra de la monarquía española, y hay toda una serie de decretos por parte del Congreso estatal por erradicar todo símbolo relacionado a la monarquía absolutista, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que va a haber una fuerte crítica al escudo de armas, y va a haber una resignificación sobre este milagro, a tal grado de que van a empezar a decir que la Virgen no pudo aparecerse, y que no hubo un milagro porque ni siquiera hubo conquista, ya que esta, pues bien sabemos, históricamente fue de forma pacífica. Sí, sí, exacto, no podemos hablar de una conquista así como tal. Pero ¿qué pasa en ese momento del siglo XIX con el escudo, maestra? Bueno, lo primero, como acabo de comentar, es que empiezan toda una serie de decretos y leyes que son promovidas desde el propio gobierno general, que tienen la intención de erradicar todo símbolo alusivo al sistema político de la monarquía. ¿Por qué? Porque los símbolos, también lo comentaste tú al inicio, nosotros convivimos con ellos cotidianamente. Sí. Pero aparte de que convivimos con ellos, conocemos el significado, y este tipo de símbolos, o de código simbólico, podemos llamarle así al escudo de armas,
son generadores de identidad. Entonces, cuando inicia la República, todavía hay fuertes nexos de identidad con la monarquía española que tienen que ver con prácticas devocionales, que tienen que ver con prácticas cívicas, y hay también un temor por parte del gobierno a que pervivan esas prácticas. Entonces se busca erradicar y se ordena por ahí de 1826, hubo unos decretos previos, pero a partir de 1826 hay una orden de que se eliminen las heráldicas, porque la heráldica también era por familia, o sea, las familias poderosas podían acceder a tener un escudo, y esto incluye también al que fuera entonces el escudo de armas de Zacatecas, porque si recordamos, como código simbólico, ¿qué tiene, no? Tiene a los conquistadores, tiene la bufa donde se decía, fue lo primero que vio Tolosa cuando llegó. Entonces hay una alegoría a la conquista como momento fundacional de Zacatecas, y eso es lo que no se quiere que se recuerde a principios del establecimiento de la República, pero obviamente también hay una pervivencia en el imaginario colectivo y en la tradición oral, y entonces empiezan a haber esta serie de discusiones. Y hay un documento específicamente que se envió al correo político. Entonces, el principal órgano en cuanto a prensa, pues el primer periódico que hay para Zacatecas, promovido a través de la Sociedad Patriótica, en el que comenta la persona que envía la carta que se genera toda una discusión en una situación muy cotidiana en la que una persona le dice, entonces, ¿qué quieren decir con que se borren? Si realmente esto se pasa por alto. Yo fui a la capilla de la Bufa y me regalaron dice literal, me regalaron una imagen de la Virgen que dice que se recuerda la participación o el patrocinio mariano de la Virgen en la conquista de Zacatecas. Entonces, así como hay una pretensión por parte del gobierno de erradicar, hay toda una serie de pervivencia, incluso en la identidad. Podemos hablar ya de una identidad novohispana que se desmantela con todas estas decisiones del gobierno. Sí, y es bien interesante porque sí, ciertamente, y no había yo reparado en ese punto, maestra, el hecho de cómo hasta la fecha seguimos teniendo ese escudo de armas que se concedió en 1588, cómo nos seguimos sintiendo orgullosos de nuestro escudo de armas, lo seguimos queriendo mucho. Y sobrevive precisamente este periodo antiespañolista que se da en el siglo XIX, en el que incluso estaba el escudo de la corona española en catedral y fue raspado, fue borrado porque no se quería nada que recordara el periodo colonial, y no obstante el escudo sobrevive a todos esos momentos y sigue vigente, ¿no? Seguimos sintiéndonos orgullosos de nuestro escudo de armas y pues yo veo difícil que lo podamos eliminar. ¿Qué otros elementos consideras que han pervivido, superaron estos momentos? Yo considero, a raíz de toda una investigación que he hecho desde el siglo XVI, ahora estoy trabajando el siglo XIX con las fiestas patrias, y no podemos entender, por ejemplo, el establecimiento de las primeras fiestas patrias en Zacatecas sin considerar la existencia de esta fiesta que marcó muchas tensiones ya cuando el gobierno pretendió implantarlas, porque hubo muchas resistencias por parte de la población. Por ejemplo, hay casos documentados de municipios en los que, por ejemplo, Pinos, Aguascalientes, en los que las autoridades reciben los decretos pero se niegan a erradicar todos los símbolos que tienen, porque además no solamente era en la escritura, por ejemplo, sabemos que hay mapas, todos estos mapas de la segunda mitad del siglo XVIII que tienen el escudo de armas y que nos hablan de un simbolismo territorial, ¿no? De territorialidad simbólica. Sí. Perdón la reiteración, y perviven porque hay también una resistencia por parte de las poblaciones a soltar todos esos elementos con los que tenían referentes de pertenencia, pero también yo situaría especialmente al nexo simbólico que tiene el escudo de armas con el culto a Nuestra Señora de los Zacatecas, porque pese a que toda la parte cívica, obviamente, de hecho desde 1812, todavía en el marco de la monarquía española, pero sí, dentro del proceso de la Constitución de Cádiz se radican los paseos del pendón, y ese es un primer golpe muy fuerte para la cultura conmemorativa regia a nivel de toda la monarquía, ¿no? Pero después, ya con el siglo XIX,
el otro golpe más importante es el implantar nuevas fiestas mientras hay una pervivencia de una devoción tan importante como es el culto a Nuestra Señora de los Zacatecas, y que incluso también hay documentos donde los párrocos de Zacatecas están comunicando a la Arquidiócesis de Guadalajara que el culto decae a raíz de todos los eventos políticos, pero aunque decae porque pierde importancia y pierde esa centralidad simbólica que tiene para Zacatecas, de todas formas hay toda una comunidad que participa del culto. Y tan es así que hay un libro precioso en el archivo de la diócesis de Zacatecas que registra toda la actividad en el santuario de la Bufa desde 1819 hasta como 1828 más o menos, y ahí se puede ir observando cómo la gente va y le lleva milagritos, cómo siguen practicando misas, nada más que ya no en la parroquia, sino solamente en el santuario de la Bufa. Y luego hay todavía, por ejemplo, en la epidemia del cólera de 1833, a quien recurren es a Nuestra Señora de los Zacatecas. Después, en el marco de la invasión estadounidense de 1846, las autoridades vuelven a recurrir a Nuestra Señora de los Zacatecas y solicitan que la bajen en procesión. Entonces, gran parte tiene que ver con eso, con el culto. O sea que aquí hablamos pues de una labor social, una defensa de la misma sociedad por mantener vigente un código simbólico, como lo mencionas, que nos da identidad. Son muchas las preguntas que quedan, maestra. Te insisto, ojalá y no sea la primera, no la última vez que nos visitas, si es la primera, pero que no sea la última vez que nos visitas, porque sí quedan muchos temas, muchas preguntas para seguir mejor dicho, con este tema, pero sí te quiero agradecer que nos hayas visitado esta mañana aquí en Zacatecas Memoria y Reflexión. Gracias a ustedes. Un gusto. Y bien, a continuación le invito a conocer Huanusco en la sección Municipio a cargo de Alfredo Zapata. Con el gusto de saludarlos, en esta sección les compartiré datos históricos sobre el municipio de Huanusco, Zacatecas. La fundación de esta jurisdicción ocurrió después de la Guerra del Mixtón, que se desarrolló en los cañones del suroeste del estado Zacatecas. Su cronista municipal sugiere que Huanusco deriva del vocablo Huanoch, nombre con el que se le conocía al lugar, o de Huataca, que fue su último cacique indígena en poblar este sitio. Lo que confirma el fedatario de la historia de este distrito es que desde el siglo XVII ya se le conocía como Huanusco. Esta municipalidad se formó por indios tlaxcaltecas, mismos que trajo el virrey Antonio de Mendoza, sustituyendo a los nativos quienes fueron trasladados a otra región de la Nueva Galicia, porque representaban un serio riesgo de insurrección. En 1869, Huanusco, Zacatecas es declarado como municipio en el gobierno de Victoriano Zamora. Posteriormente, para el año de 1918, con base en la Constitución de 1917, fue declarado como municipio libre. El escudo del municipio cuenta con un lema Tierra de Huanoch. En él se representan el Palacio Municipal, el Jardín Principal y el rostro de San Francisco de Asís, patrono de este municipio, y un indio representando la lucha de esta tierra. Huanusco cuenta con un clima estilo tropical, con sus paisajes verdes de una naturaleza magnífica, ideal para darse la oportunidad de conocer este municipio y visitar las maravillas con las que cuenta, como sus sitios arqueológicos, las liebres, Tepehue y las ruinas del Cerrito Pelón. Dentro de sus festividades celebran en sus fiestas patronales y populares del municipio a San Francisco de Asís del 28 de septiembre al 5 de octubre. Durante la celebración se implementan las tradiciones mediante peregrinaciones, danzas, charreadas, serenatas, kermeses, torneos de gallos. De igual forma, se lleva a cabo un programa cultural con distintas actividades. Su gastronomía es algo imperdible que lo caracteriza. Cuenta con su tradicional pozole de maíz colorado, gorditas de chilaquile, sopa de elote, dulce de ponteduro, té de cuchalala, guisado de hongo de azote y caldo de tamachaca, entre otras opciones culinarias de distintos colores y sabores. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Alfredo Zapata. Muchas gracias, Alfredo. Ahora conocemos más sobre este municipio, entre ellos su variada gastronomía. Si le parece, demos paso a nuestra última sección del día. Cindy Espinosa nos hablará de Clotilde Evelia Quirarte Ruiz en la sección Personaje.
Clotilde Evelia Quirarte Ruiz, más conocida como Clotilde Quirarte, nació en 1890 en Nochistlán, donde su familia era muy conocida por estar en su mayoría involucrados en las artes y la academia. Al estallar la revolución, la familia Quirarte se mudó a Aguascalientes. Cuando ella terminó sus estudios preparatorios en el Colegio de Guadalupe, se fue a la Ciudad de México, donde se graduó como profesora de lenguas y literatura española. Ernesto Juárez Frías menciona que mientras Clotilde Quirarte estudiaba en la UNAM, incursionó en el periodismo, escribiendo durante varios años de manera ininterrumpida para el periódico El Universal. Además, colaboró en los suplementos El Ilustrado y El Gráfico. Clotilde Quirarte llegó a usar el seudónimo de Blanca Montalbán, con el que publicó algunos trabajos novelados en El Universal Ilustrado. Algunos de sus trabajos más conocidos son Nochistlán de Zacatecas, 4 siglos de vida, un estudio en el que recopilaron acontecimientos importantes sucedidos en aquella municipalidad, y la biografía del general Jesús González Ortega. El trabajo por el cual es considerada una de las más importantes historiadoras zacatecanas del siglo XX es Estudio sobre el lenguaje usado en Nochistlán, Zacatecas, el cual le llevó 20 años terminar. Clotilde Quirarte fue una mujer prolífica que escribió desde poesía y novela hasta investigaciones de carácter histórico, una zacatecana a la que tenemos el gusto de recordar desde la Crónica del Estado. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Cindy Espinosa. Muchas gracias, Cindy. Así como lo mencionó, para la Crónica del Estado es muy importante difundir las biografías de zacatecanas y zacatecanos sobresalientes. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos para que nos demos cita el próximo miércoles a las 10:30 por el 24.1 del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hasta la próxima.